¿Qué tal, arquitectos? Buenas tardes. Vamos a continuar hoy con el tema de las perspectivas. En el video anterior hicimos una perspectiva vista peatón frontal. Recordemos entonces el esquema que primeramente, bueno, pues es el margen, la proporción de nuestro lienzo que estamos manejando nosotros, una proporción de tercios, y dependiendo del tipo de perspectiva, ubicar línea de horizonte en un tercio, ¿vale? En este caso, bueno, vamos a partir de este lienzo, vamos a integrar el margen de esta forma para que nunca estemos dibujando hasta el final de la hoja. Nuevamente, ¿no? Estos trazos son gráficos en estos videos, los pueden ir soltando y dejando en cuanto los tengan un poco más afianzados, ¿vale? Proporción de tercios de manera vertical, proporción de tercios de manera horizontal, de esta forma. Ubicar puntos de tensión visual, que son estos. Ahora, cuando es una perspectiva aérea, voy a ubicar yo mi línea de horizonte partiendo de la explicación de que mi línea de horizonte va a ser esta línea visual casi siempre a la altura de un usuario, de donde se divide la tierra y el cielo, de esta forma, para generar como tal la perspectiva. Si yo estoy dibujando una vista aérea, quiere decir que yo estoy arriba de algún elemento alto para tener la horizonte aquí, línea de horizonte aquí, que es la división cielo-tierra, y ver yo los elementos, en este caso, hacia abajo, de esta forma. Por esta razón, cuando es una perspectiva aérea, suelo utilizar yo el primer tercio, lo voy a dar aquí segundo tercio, tercer tercio, este primer tercio para trazar línea de horizonte. Lo común para que no haya pierde o para que no tengan que estar definiendo si quieren más, ahora sí que más cielo y más tierra, es trazarlas a la mitad, como en el bosquejo pasado, en este vista peatón a un punto de fuga que es frontal, lo tracé exactamente a la mitad del tercer tercio. En este caso, lo vamos a trazar exactamente a la mitad de este primer tercio, para que no haya complejidad, para que no nos compliquemos, ¿no? Ahora sí que esta cuestión de trazos. Hay que trazarla siempre con un tono o con una línea diferente, un tipo de línea diferente para que no se nos pierda. Y en este caso, como estamos trabajando o le vamos a dar continuidad a la vista frontal, quiere decir que requerimos únicamente de un punto de fuga. El anterior me parece que lo ubicamos sobre ese tercio. Este lo voy a ubicar yo sobre este tercio. Punta de fuga frontal. Y cumpliendo con las características que habíamos visto, era que todas las líneas verticales iban a ser trazadas en vertical para apoyo y todas las líneas horizontales iban a ser trazadas, en horizontal para el apoyo, de esta forma. Nuevamente, si ustedes creen que ya están un poco más afianzados en cuanto a retículas y todo esto, pueden no trazarlas, ¿no? No hay que también como tal exigir, ¿no?, lo que se debe hacer. Si las tienen afianzadas, no las tracen, ¿va? Si les cuesta todavía un poco ubicarse en el espacio respecto a horizontales y a verticales, sí les recomiendo que las tracen, ¿va? Y nuevamente, a partir de mi punto de fuga, una retícula hacia el exterior, recordando lo que hemos estado platicando, ¿no? A un solo trazo, en una sola línea, lo más derechito que se pueda, y en caso de que sea lápiz o pluma, tener la suavidad adecuada para no empastar el dibujo de trazos y de líneas, de esta forma. Ahora vamos a partir nuevamente de los ejercicios de composición o de los ejercicios de soltura para crear una composición. En el ejercicio anterior habíamos trabajado este elemento y este elemento de aquí. En este ejercicio me resultaría interesante trabajar este elemento que dividimos con este elemento con esta L, ¿no?, que nada más es una L.
¿Cómo los pondría o cómo los dispondría para crear algo nuevo? Quizás esa L de esta forma, en ese sentido, y quizás estos elementos en este sentido. ¿Para qué? Para tener una composición sencilla de dos elementos, ¿no? Una L, una sustracción y una división de un sólido, ¿no? De un volumen total. Y como estamos trabajando en frontal o en perspectiva frontal, recordemos que las horizontales como tal van horizontales y las verticales verticales. Lo único que cambia o lo único que genera como tal la perspectiva es la profundidad. En este caso, algo más o menos así va a quedar nuestro elemento. Para darle una composición visual interesante, aparte de esta composición como tal volumétrica, será importante destacar cada uno de estos elementos, comenzando con este de aquí, en un punto de tensión visual o en una línea de tensión visual. Nuevamente, como en el ejercicio anterior, ubico yo un punto de tensión visual, este me parece agradable, o incluso lo pudiéramos colocar más hacia acá, quizás sobre esta línea para que no sea tan extraño. Voy a usar esta línea entonces de tensión visual y voy a integrar ahí mi elemento. En este caso, nuevamente no hay pierde, porque las horizontales son horizontales y las verticales son verticales. Es como una figura en 2D. Integré yo esa L, quizás un poco más recortada, quizás ahí, para que se vea más acorde a mi proporción, ¿no? De esa forma. Y estos elementos que son en división, los voy a trazar quizás un poco más atrás, o que inician un poco más arribita de ese primer trazo, en esta zona. Primero mi volumen completo, que viene siendo este cuadrado, y después la división de cada una de sus partes, que viene siendo esta división. Ahora, lo único que va a dar profundidad va a ser este punto de fuga que está aquí arriba. Por lo tanto, todas estas esquinas de cada uno de estos elementos, aquí se va a complicar un poco porque son bastantes, van a ir a este punto de fuga frontal. En esa dirección puede ir a partir del punto de fuga hacia acá o de las esquinas hacia el punto de fuga, como lo estoy haciendo, pero todos tienen que ir en esa dirección, ¿vale? ¿Para qué? Para que no se deformen las figuras y para que tenga una buena profundidad. Finalmente, como no podemos tener ahora sí que una amplitud de una superficie hasta el infinito, tenemos que cortar. Y nuevamente vamos a cortar con horizontales y aquí con verticales. Aquí corta mi figura, quizás aquí la corto un poco antes para que exista un contraste, ¿no? Entre quizás que ese elemento esté un poco más alejado y este esté a la mitad, de esta forma. Lo único que faltaría sería recortar estos elementos de aquí en vertical, darles obviamente su propio grosor a partir de ese punto de fuga que está en el fondo, tener paciencia para que cada uno tenga su correspondiente profundidad. Y finalmente, bueno, pues aquí darle la profundidad vertical a cada uno de esos elementos. Aquí le voy a dar la misma a la frente para que se perciban un poco mejor. En este caso, no tendríamos ya como tal el tono negro, porque el tono negro es para las partes que van ahora sí que como por abajo, que son como tapas de un elemento de volumen. En este caso, si lo viéramos así, este sería el tono negro o el tono más oscuro. En las aéreas lo que sucede es que como lo estamos viendo desde arriba, la fuente luminosa, lo voy a colocar aquí, la fuente luminosa está dando un poco más en las zonas como tal azoteas, ¿no? Como en las tapas de cada uno de los elementos. Eso quiere decir que ahora la cara en blanco o el tono número 1 va a ser esta parte de aquí. Dependiendo de qué superficie o qué parte de la composición tenga más trabajo, podemos asignar el tono 2 y el tono 3, que en este caso
como estamos trabajando aquí toda la composición, le voy a dar el tono 2 y estas partes serían el tono 3. Esto lo voy a hacer con el mismo plumón, únicamente le voy a dar un ashurado o un tono a la parte 3 para que se perciba un poco más. Ajá. Entonces, entendiendo esto, vamos a darle aquí su respectivo contorno, en este caso con la pluma, ahí su profundidad. Así, de esta forma. Aquí, por ejemplo, estos detallitos son los que hacen la profundidad de todos estos elementos. Ajá. Y finalmente voy a agregar el tono, ahora sí, a toda mi superficie. O quizás puedo agregar un tono más, un tono 1, un gris 1. El tono 2 sí es el que va inmediatamente ahí. Le voy a dar aquí a cada una de estas superficies interiores para que se perciba un poco mejor esa profundidad. De esta forma. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, elementos muy divididos o elementos en muchas disposiciones, hay que tener paciencia para que no se nos vaya como tal todo esto, todo el plumón como hacia los exteriores, ¿no? Nuevamente aquí le damos su contorno a estas figuras para que no se nos vayan a perder. De esta forma. Voy a dar aquí un tono un poco más oscuro para que se perciba un poco mejor esa profundidad. De esa forma. Y voy a agregar quizás aquí un tono 1 a esta parte para que se entienda que es una parte un poco más clara. Igual a estas partes de aquí voy a agregar el tono 1. Eso es un plumón gris número 1. Las partes que van obviamente en contraluz llevan el tono número 2, incluso con una remarcada un poco más sólida para que se perciba un poco más esa diferencia de tonos. Y las partes que van en aéreo, las partes que van ahora sí que arriba, no llevan ningún tono porque la luz está tocando directamente esas superficies. Ajá. De esta forma. Ahora, lo que pasa en las perspectivas aéreas, que es muy común en cuanto al trazo como tal de todo un elemento, es el hecho de que como no hay en este momento más que la idea conceptual o más que como tal la composición de volúmenes, no tenemos nada, parece que está volando en el espacio. Se recomienda o les recomendaría que siempre interpretaran o expresaran como tal alguna ambientación, quizás alguna división de manzanas, quizás algún otro edificio al lado, ¿no? Aunque no esté realmente como tal el edificio, ¿no? Sino que añadan o complementen este tipo de perspectivas con una ambientación en general para que no se vea tan vacía, para que no se vea tan desfasada, ¿no? Para que no se vea tan fuera de solo está en el espacio y ya, ¿no? Para que tenga una connotación un poco más urbana, quizás, ¿no? De esta forma. Quizás hay unos árboles, quizás aquí estas manzanas tienen ahí la banqueta, ¿no? Si tienen una ambientación como tal un poco más específica, bueno, pues sería ideal agregarla en trazos para que se perciba un poco mejor de esta forma. Y le vamos a dar por último su contorno de esta forma a la pieza. Aquí lo complicado quizás sería que cada uno de estos elementos tuviera su contorno de esa forma. Quizás aquí agregar este contorno para que se perciba que son diferentes elementos, o darle completamente una calidad de ashurado a estos laterales. Esto obviamente implica un poco más de tiempo para un trazo ya un poco más definido. Sin embargo,
De esta forma, miren. Voy a agregar aquí un trazo más para que se perciba que está en división. De esta forma. Y queda ahí esa composición sencilla, únicamente 2 volúmenes, y ese elemento que está dividido en algunas partes, ¿no? Quizás mejoraría esta perspectiva si agregásemos quizás una sombra completamente ahí, que este elemento estuviera aquí en sombra, de esta forma, para que se pudiera ver un poco mejor, o que incluso este elemento estuviera en sombra, ¿no? Dependiendo. Recuerden agregar entonces siempre una ambientación exterior, no importa que sea como tal no existente, sino que se entienda, ¿no? Mucho de estos es interpretación, no tanto acoplarnos, ¿no? a lo que está, y más si solo es un elemento que es una composición ahí como inventada, ¿no? Como un ejercicio de composición. Ajá. Ideal entonces que contemplen siempre una ambientación exterior en su perspectiva aérea. Importante siempre entonces que contemplen los tonos que son diferentes a una perspectiva frontal, como la manejábamos ahora sí que aquí, que ya viene un tono más oscuro en las partes bajas, que es como la tapa. En este caso no tenemos partes bajas, entonces la parte más iluminada siempre va a ser la azotea. Que contemplen siempre que las horizontales y las verticales van a ir en ese mismo sentido en la perspectiva frontal a un punto de fuga, que el punto de fuga siempre va a generar esta parte de profundidad. Ajá. Importante, ¿no? Recordar los tonos para que genere aún más un efecto de profundidad, y agregar siempre una ambientación, ¿vale? Para que no se vea en el espacio como tal. Una figura humana la pudiéramos colocar aquí, nuevamente, ¿no? De esa forma. Siempre agregar, recuerden, una figura humana que nos va a generar la escala de mi volumen, ¿no? ¿Para qué? Para tener esta noción de proporción respecto al espacio. Quizás hay una, quizás hay otra, para que genere una referencia, una referencia de escala de persona, volumen, ¿vale? Entonces, concluimos esta perspectiva vista aérea con estas características, recordando horizontales, horizontales, verticales, verticales, un punto de fuga que me genera profundidad, aplicar ambientación, aplicar tonos para que se genere un buen resultado. Obviamente los trazos, en este caso como son a pluma y son un poco rápidos, se llega a empastar. Sin embargo, tengan en cuenta que esto lo tienen que hacer ustedes con un poco más de limpieza, ¿vale? Entonces dejamos esta perspectiva como ejercicio número 2 y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, arquitectos.